Y que no habrán querido vivir jamás. Una familia devastada. No se explica lo que sucedió. Lo que eran las vacaciones perfectas luego de un matrimonio soñado terminó en tragedia. La hija Catalina Muñoz, de 11 años, recibió el sorpresivo golpe de un rayo la noche de este martes. La menor falleció a los pocos minutos en los brazos de su padre. Truenos enormes. Para nosotros al principio era un espectáculo, pero de repente un trueno enorme que era como que se han disparado con una escopeta. El lugar quedó irreconocible, como si una explosión hubiera azotado las cercanías del camping Trafampulli, al este de la región de la Araucanía. Pasadas las 21 horas, la naturaleza le quitó la vida a Catalina y dejó con heridas graves a su abuela. Tiene 48 años, ella sufrió lesiones de menor gravedad, aún así son de carácter reservado y se encuentra sin riesgo vital. Vimos el rayo que cayó en el río y nos quedamos muy preocupados porque sabíamos que había gente acampando en este lugar y vimos este lugar que es precioso convertido en un desastre porque estaba la comida a medio hacer, nos encontramos con estas marcas en los árboles que supusimos que podrían haber sido los rayos que cayeron. Tan inusual como sorprendente. En Chile ni siquiera hay estadísticas de la frecuencia con que suceden este tipo de fenómenos, como sí ocurre en los países tropicales. Un rayo al tocar tierra puede llegar a descargar unos 30 millones de voltios, algo así como lo que se necesita para proveer de luz a una ciudad de 200.000 habitantes por unos minutos. Electricidad no es lo único que cae. Alcanza temperaturas que superan la temperatura de la superficie solar. Entonces una persona que se expone a la caída de un rayo, se expone a una electrocución y a una quemadura muy intensa, que puede generarle la muerte. Tal cual le sucedió a esta menor. Lo importante es tener claro qué hacer al momento de enfrentarse a una tormenta eléctrica. Los expertos insisten que las probabilidades que esto ocurra son mínimas, pero la naturaleza no sabe de estadísticas. Hizo un lugar protegido, ya sea el interior de un auto o el interior de una vivienda, fundamentalmente. No puede estar a la intemperie mientras se está desarrollando la tormenta, porque la experiencia dice que después de la tormenta claramente se van a producir rayos. Un extraño fenómeno climático visto como pocas veces en época de verano. Mala suerte o el poder de la naturaleza, a esta altura da lo mismo. Un rayo fue el que acabó con la felicidad de una familia que solo quería disfrutar de sus vacaciones. Bueno, lamentablemente estas situaciones no son tan inusuales como uno piensa. Vamos a conversar sobre este tema con don Jaime Leighton, que nos acompaña en el estudio. Don Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas noches, gusto saludarte. ¿Existe algún registro de muertes relacionadas a los rayos? A ver, en Chile lamentablemente no se ha desarrollado la seranología, que es la ciencia, la rama de la meteorología que estudia este comportamiento de la actividad eléctrica en la naturaleza. Pero en otros países existen estadísticas, el más cercano es Brasil, que en el año 2011 tuvo 191 muertes por rayo, en el año 2014 98 muertes, y en otros continentes, el caso de Sudáfrica, hay 500 muertes anuales en promedio. Justamente, claro, son 50 millones de habitantes en una sola ciudad, pero es una cifra importante. No es menor, y en otros países, en Estados Unidos, en promedio 100 muertes en uno de los estados durante el año. ¿Cuáles son las características de estos rayos? Bueno, hay diversas maneras de caracterizarlo. Una, mencionar en primer lugar que tienen cantidades inimaginables de cifras, ¿cierto? Si hablamos del voltaje, cantidades del orden de los 300.000 voltios. Si uno habla de una casa, son 240 voltios, así que son cantidades enormes. Si habla del amperaje, 200.000 amperes. Ya en una casa hay solamente 20 amperes, así que la magnitud, la proporción son 100.000 veces más. ¿Pero vale la pena hacer esa comparación? Vale la pena hacer esa comparación. En cuanto a la temperatura de descarga, son 30.000 grados Celsius. La superficie solar tiene aproximadamente 5.000 grados Celsius. Si uno habla de estas cifras, habla ya de un estado de plasma en la atmósfera, es decir, un estado de los elementos que no es muy habitual en la atmósfera, sólido, líquido, gaseoso, y esto es un estado de muy alta temperatura. Bueno, y el largo promedio son 1,5 kilómetros. La troposfera, que es la primera capa de la atmósfera en donde se producen los fenómenos meteorológicos, mide 10 kilómetros. Y aquí el largo de este relámpago, y si toca tierra es un rayo, 1,5 kilómetros. Sin embargo, Priscila, existen registros estadísticos absolutos de uno en Texas de 190 kilómetros. No sé cómo lo miden. Como a lo largo, claro, ¿cómo lo miden? Claro, porque se propagan en distintas direcciones, buscando la ruta de mayor transmisibilidad de la energía, para no entrar en tecnicismo. Bueno, contar también, ¿cierto?, que esto no solamente hay un tipo de relámpago, sino que hay distintos tipos. Sin embargo, bueno, hay que mencionar que no es un fenómeno infrecuente. A lo largo de un año se registran 16 millones de tormentas al año. Si solamente ocurriese un rayo en una de estas tormentas o un relámpago que toca tierra, ¿cierto?, tendríamos
16 millones de rayos al menos, ¿cierto?, a lo largo del año en el planeta. Don Jaime, si hablamos de recomendaciones, por ejemplo. Bueno, las recomendaciones, en primer lugar, si uno puede evitar estar al aire libre en el minuto de la tormenta, y hay algunas técnicas muy simples. Nubosidad muy oscura siempre tiene un riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, si uno está en una zona de una nubosidad muy oscura y siente un ambiente húmedo y más bien caluroso, tiene que refugiarse. Si esto no es posible en un campo demasiado abierto, bueno, lo primero es no exponerse a esos espacios abiertos. Si tiene que evitar en espacios abiertos... Si es que no tiene dónde protegerse. Donde protegerse en una construcción sólida, ponerse en cuclillas, o sea, agacharse lo más posible y con el menor contacto. No completamente estirado. No completamente estirado, claro. Y no ponerse debajo de los árboles, que es un error común. Dicen, aquí voy a estar bien refugiado. No, porque los elementos altos atraen estas descargas eléctricas. No estar cerca ni llegar a objetos metálicos, que eso atrae, por supuesto, la electricidad. No estar dentro de escarpas porque tienen elementos de aluminio, ¿cierto? Y refugiarse, ojalá, en construcciones sólidas, Priscila, para evitar la descarga. ¿Estas tormentas se van a seguir produciendo, al menos en la región de la Van a producirse en la medida que haya un buen aporte de humedad, un elemento que eleve el aire y logre formar la nubosidad. Y cuando llegamos al invierno ya se producen ingresos de áreas de inestabilidad postfrontal en donde, si es cierto el origen es distinto, trae el mismo resultado de estas nubosidades de gran desarrollo vertical y que generan estas descargas eventualmente. Claro, vale la pena tener en cuenta estas recomendaciones, sobre todo después de conocer este caso lamentable. Muchas gracias, don Jaime. Muy bien, Priscila, buenas noches. Los vecinos de Santa Olga protestaron esta tarde por la falta de información sobre la reconstrucción del poblado. Francisca Sepúlveda ha estado reporteando esta situación y nos cuenta más detalles. Francisca, buenas noches. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas noches. Sí, una protesta, una manifestación. Fueron cerca de 60 vecinos que se reunieron aquí en Santa Olga a eso de las 12:30 del día. Cortaron por casi 20 minutos la ruta que une San Javier con Constitución. Ellos los que manifiestan es que no se les ha informado de manera correcta cuál va a ser el paso a paso del plan de reconstrucción aquí en Santa Olga y están angustiados, ¿no es cierto? Porque las noches cada vez son más frescas, el invierno se acerca a pasos agigantados y ellos necesitan una solución habitacional pronta. Conversamos con esos vecinos, escuchamos sus declaraciones. Nosotros queremos saber por qué no nos dejan instalarlo en nuestro sitio, queremos esa respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros no le andamos mendigando al gobierno ni a nadie, nosotros tenemos nuestros terrenos, son de nosotros, los costó a nosotros. Que el gobierno, el alcalde, señor alcalde, como dice que aquí hay proyectos y todo, que venga con pantalla gigante y den a conocer qué proyecto viene para Santa Olga, porque nosotros de eso no sabemos nada. Es la angustia de los vecinos de Santa Olga, ¿no es cierto?, que se manifestaron hoy día porque, como les decía, señalan que no se les ha informado cuál va a ser aquí el paso a paso del plan de reconstrucción y el invierno se acerca muy rápidamente. Algunos nos decían lo que señalaba esa vecina, ellos quieren mantenerse en este sector, pero la autoridad ha indicado que aquí no se pueden instalar viviendas de emergencia para mantener limpio el terreno para empezar lo antes posible. En marzo, ha dicho el delegado para la reconstrucción, este plan de reconstrucción con viviendas definitivas. La reconstrucción sí comenzó en la escuela Las Corrientes. Nosotros estuvimos hoy día ahí en la mañana, también visitó ese sector la ministra subrogante de Educación, el Hogar de Cristo, con la campaña que hizo con Mega y otros medios de comunicación que reunió más de 1.200 millones, ya está en marcha y esa escuela se está poniendo de pie para estar lista para el inicio del año escolar el 6 de marzo. Ahí mismo funciona un jardín improvisado, un jardín sobre ruedas, una iniciativa de la Fundación Integra que da apoyo a los niños que han sido parte también de esta tragedia y también a sus familias. Los invito a revisar el informe que preparamos junto a Leo Pérez y Sergio Erazo. 9 de la mañana, el furgón escolar termina su recorrido. Recogió a cada uno en sus casas. Son los vecinos más pequeños de Las Corrientes, muchos de ellos y sus familias afectadas por el incendio. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Miche. Buenos días, tía Miche. Hola, amigo. ¿Cómo llegaron hoy día? En medio de donaciones a metros del bosque quemado, el objetivo es crear un espacio de contención. Juegan, se distraen, conversan sobre lo que ha sucedido. Quien quiera poder conversar o opinar, yo se los voy a entregar y ustedes pueden usarlo. Y más que me distraigo, dejo a mi mamá que haga las cosas tranquilas. Me gusta jugar. Que validen las emociones de su hijo, validen sus propias emociones, se den espacios para poder hablar respecto a lo que les está pasando.
Es el jardín sobre ruedas de Integra, una escuela de verano en medio de la emergencia. Están aquí 5 horas al día dándole espacio a sus propios papás, preocupados de hacer trámites, organizarse, volver a ponerse de pie. Acá se divierten, lo pasan bien, las tías son súper amorosas, entretenidas y en realidad lo más importante es que ellos están tranquilos y están bien acá. Son 7 móviles, tanto 3 acá en la región del Maule y 4 en la región del Biobío. Y acá estamos logrando atender en total más de 700 niños. Al mismo tiempo, y a solo metros, avanza a paso firme la reconstrucción. Son 4 establecimientos en la comuna de Constitución que resultaron con daños después del incendio. En total, 800 familias que tienen la incertidumbre de si sus hijos podrán o no retomar con normalidad el año escolar. Para entregarles esa certeza, el Hogar de Cristo tomó las riendas de la reconstrucción en la escuela Las Corrientes. 3 turnos de 24 horas para, en tiempo récord, levantar este establecimiento. Vamos a dejar habilitada la sala, estamos construyendo baños, estamos haciendo un jardín infantil, un pequeño jardín infantil que tiene el colegio preescolar, una biblioteca y vamos a dejar unas salas tecnológicas full. La campaña de Mega con otros medios y el Hogar de Cristo logró reunir 1.200 millones. Gracias a ese apoyo, esta escuela quedará completamente equipada. La tranquilidad para los papás que están buscando trabajo, están buscando qué hacer, están reconstruyéndose, están rearmándose, y una escuela bonita, preciosa, que sea de la comunidad, que sea integradora, es parte de lo que efectivamente queremos hacer. Por su parte, los casi 600 estudiantes del establecimiento Enrique Maquiver de Santa Olga, que desapareció por completo, serán reubicados en una escuela modular en el Estadio de Constitución. Y esa es nuestra aspiración y esa es la confianza que le queremos dar a la familia, a los niños, a los jóvenes que estén todos, a los docentes y también a la directora. ¿Van a retomar las clases? Vamos a retomar el 6 de marzo. El objetivo es que los niños retomen también lo antes posible su vida normal. Ese es el compromiso, lo decía la ministra, el compromiso de la autoridad, que todos los estudiantes de aquí retomen, al igual que el resto de los estudiantes del país, ¿no es cierto?, el 6 de marzo con normalidad el año escolar, lo que les va a permitir ir retomando de a poco la normalidad también en sus vidas. Priscila. Claro, es lo que más necesitan. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Bueno, y aparecen nuevos antecedentes en el caso Cartel del Fuego. Nuestro equipo de investigación tuvo acceso exclusivo a fallos judiciales que cuestionan algunos procesos de adjudicación de licitaciones de CONAF a 2 empresas españolas, calificando incluso de arbitraria e ilegal la actuación del organismo público. La nota es de Caterina Barbera y Jorge Molina. Hace una semana revelamos cómo operaba el llamado Cartel del Fuego en Chile. Tras la emisión de nuestra investigación, recibimos nuevos antecedentes y revisamos decenas de fallos judiciales